Ser podcast. Buenas noches, ¿qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Tarzán. Tarzán. Sí. Arrancamos en la orilla del mar, nos despediremos después en un faro y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Pues de visitante, porque yo soy de aquí de Madrid y soy un caso extraño que toda mi familia es de aquí de Madrid. Entonces siempre he estado muy vinculado con Levante, porque Madrid, Levante, vacaciones es como muy típico, pero siempre de visitante. O sea que no tengo, sí que tengo recuerdos muy felices de vacaciones familiares y sobre todo de compartir muchas horas con mi abuela en el agua, porque a mi abuela le encantaba el agua. ¿Ah, sí? Entonces de mucho paseo por la orilla y mucho de mi abuela. Nos bañamos y nos quedamos aquí en la orilla. Cuando nos saquemos nos volvemos a bañar. O sea, era como compañera de juegos total. Porque os llevabais a tu abuela. ¿Vivía tu abuela con vosotros? No vivía, No. pero hemos veraneado mucho. Con mi abuela un montón, con mi abuela materna, muchísimo. Y además yo siempre he tenido una relación muy estrecha con ella. ¿Qué tenía el chocolate caliente que hacía tu abuela? Ay, pues tenía, primero que era muy espeso, que eso me cuesta a mí cuando lo voy buscando por ahí, algo que se parezca a lo que hace mi abuela, porque era derretido pero muy espeso. Te recuerdo ese chocolate como muy denso y muy rico, sobre todo las mañanas de Año Nuevo, que era muy tradicional. Ahora se hace un poquito menos, pero antes sí que era, además con la tableta, derritiendo la tableta, te recuerdo. Entonces tenías un sabor muy rico y muy espeso. O sea, esa imagen de ella haciendo el chocolate, derritiendo la tableta, la tienes en mente. Sí, que la tengo, sí. Porque además mi abuela vive todavía, tiene 92 años y ahora ya le hemos dejado que no cocine y no haga tarta desde hará como 3, pero hasta hace 3 estaba ella. ¿Y tú le has hecho a ella el chocolate? Yo chocolate no, pero sí que le he hecho comidas a la abuela. Lo que pasa que es que ella siempre ha cocinado bastante mejor. Pero cuando cuando ha venido a casa de visita, pues hombre, no la voy a poner a cocinar, por supuesto que no. Y sí que le he hecho yo. Muchos cafés sí. Somos muy cafeteros en la familia y cafés sí que le he hecho. ¿Y charláis alrededor de un café? ¿Charláis, Mucho. mantenéis una tertulia? ¿De qué habláis? Pues mira, mucho de Madrid. Del Madrid de posguerra. Y como yo ahora estoy terminando también el grado de lengua y literatura y mi trabajo de fin de grado tiene que ver con la imagen de la mujer en la novela rosa de posguerra. Entonces siempre hablo mucho con ella, pero ahora me interesa mucho toda la vivencia porque es tener el testimonio personal de una mujer que se ha criado y se ha educado en esa época. Y mi abuela es un caso de una mujer que quería estudiar y no pudo, más de a los 15 años, pero ella hubiera estudiado mucho más, pero no O sea, pudo. estás terminando el grado en lengua y literatura, es Filología hispánica, ¿no? sí, que Hispánica. ahora Sí, le llaman, ahora se llama así, pero filología hispánica de siempre, sí. No sé si tú recuerdas ver en casa, pues no sé, esto, por ejemplo. Llego nuevamente a sentir ahora a mi alrededor la extraña emoción. Todo el tiempo se ha parado en el reloj del corazón. Porque tantos debo, en el alma llevo a mi público de ayer. Por estar aquí de nuevo, maravilloso fue volver. Ya reconozco. ¿Veíais a Lina Morgan en casa? Vamos, ¿y quién no? ¿Y quién no? Si esto fue un acontecimiento que se emitiera una revista musical en televisión española y esta mujer es que era una genia. O sea, ¿Y te recuerdas de pequeño? Porque claro, mucho. sí, éramos pequeños, cuando Lina Morgan aparecía mucho, con la y revista, además, con las plumas, me acuerdo de DVD. todo y hay algunas que me las sé prácticamente de memoria y ahora hay veces que yo a TikTok le tengo muy bien aleccionado el algoritmo porque me enseña solo cosas que realmente y me salta mucho fragmento de revistas de Lina Morgan que ¿Ah, sube sí? la gente y soy incapaz de saltarlo. Como me salte ya tengo que ver el trocito y tal. O sea, el último tranvía, Vaya Par de Gemelas, Todo. La Tonta Luego Vaya te para lo gemelas sabes. yo creo que es la que más he visto porque además una señora que trabaja en la guardería en la que yo fui de pequeño vivía muy cerca de mi casa y ella tenía vídeo, que en esa época no era muy normal tener vídeo No. beta, y grabó de la tele, grabó la revista
Y yo con cualquier excusa, por las tardes, iba por ahí, pasaba a ver si su cocina era un bajo y daba a la calle, entonces a ver si estaba ya fregando, cocinando tal. Entonces yo iba ahí, ¡ay, Dori! Y ya iba, y me decía, ¿qué quieres? ¿Que te ponga la cachoperro? Sí. Bueno, y te quedarías embelesado. Me encantaba, me Porque encantaba. además esa, ¿no? Vaya par de gemelas, la guapa, la no tan guapa, es las gemelas que son tan distintas, pero en realidad son pero una misma, sobre todo un mismo personaje. o sea, la manera de entretener de esta mujer y de conectar con el público. A mí eso es algo que, sin saber por qué, luego profesional, pero a mí eso ya me llamaba la atención. Ese poder de comunicar y de cautivar a un público totalmente. O sea, yo me daba cuenta que algo pasaba con esa señora. Y ese control de la... Yo veía que compañeros que se reían, yo no sabía que estaba improvisando y luego se te das cuenta de más mayor, pero de repente hay cosas de la profesión que a mí me llamaban mucho la atención. Que sí, esto, y me fascinaba, me fascinaba. Es verdad que tu familia iba mucho al teatro porque tenéis un familiar o alguna cosa. ¿Qué era? ¿Por qué ibais tanto al teatro? No, iba mi abuela. Iba tu abuela. Porque mi bisabuelo vendía los periódicos por la tarde en Madrid. Él trabajaba en el ayuntamiento por la mañana, pero como los sueldos no llegaban, pues por la tarde vendía el periódico. Y al acomodador del Teatro Calderón, pues a veces le dejaba algún periódico, y el señor, a cambio, cuando había algún estreno, pues les daba algunas entraditas, pero siempre alguna entradita. Entonces mi abuela ha ido mucho al Teatro Calderón. Cuando yo pude actuar en el Teatro Calderón, una de mis mayores alegrías, poder invitar a mi abuela y ponerla en un palco. No para que estuviera ahí. Pero es verdad que a mí, aparte que en ese teatro que ha actuado muchísima gente que yo admiro muchísimo, tenía ese vínculo con la familia de un sitio que mi abuela ha ido mucho. Fiesta del colegio, del instituto, creo. Fiesta de Navidad. A ver, ¿dónde te lleva esta canción? Respétame, yo vivo en libertad. Vivo en libertad, respétame, vivo en libertad, vivo en libertad. ¿Dónde se va tu cabeza? Lo que pasa es que estoy hablando con seudónimos. Sí. No importa. Cuéntame dónde se va tu cabeza. Te cuento ya. Porque esto es una fiesta de Navidad del No, instituto. yo había terminado, pero el año siguiente. Yo había terminado COU, y era el año siguiente era la fiesta del instituto al que yo fui, pero fue la primera actuación que yo hice como drag, y fue en la fiesta de Navidad del instituto. Del instituto, y eliges Mónica Naranjo y esta canción, en libertad. que además yo lo tenía en cinta. Que era la época esta de transición, cassette, claro. Que había CDs, pero yo... Pero CD lo tenía muy poca gente. Yo la tenía, el Palabra de Mujer lo tenía en cinta. Vale, entonces tú, cuéntame, ¿en qué momento empiezas a ensayar este número? Decides que lo vas a hacer en la fiesta del instituto, aunque ya te habías ido, pero sí. Bueno, que vas a ir ahí. Sí, pero estaba ahí todo el mundo. De repente, no sé si cuéntame si tú te compraste el traje, te lo hicieron, no, te lo es que hiciste, iba con muy poca ropa, no, era muy poco... ¿Cómo ibas? Lo solucioné, no, era como un short muy corto, iba casi sin ropa. Casi sin ropa. Luego sí que era todo el cuerpo maquillado, con purpurina, o sea, que iba la cosa como... Pero claro, ¿cómo haces eso? Te quiero decir, es que eso es caracterización, es maquillaje, pero es que trabajar tu cuerpo. Yo he sido muy fan del maquillaje, la caracterización, porque yo he sido muy fan del cine de terror de siempre. Entonces, yo compraba mucho fanzine y revistas de terror de todo tipo y que hablaban de maquillajes y esto. Entonces, yo el primer maquillaje que aprendí a hacer es el de la niña el exorcista. Pero que es verdad que si tú sabes hacer ese maquillaje, o un zombie o algo de ese estilo, trasladar a hacer un maquillaje drag no es tan distinto, porque hay que jugar con texturas parecidas, hay que tapar, hay que cubrir cejas, hay que hacer difuminados, uno siempre va en oscuros, en marrón, pero más o menos hay que sombrear rasgos, cambiar rasgos, entonces tiene un punto de partida parecido. Y es verdad que yo no... Mi madre se maquillaba muy bien,
Una novia que yo tuve en el instituto, que estuvimos ahí, ella también se maquillaba muy bien. Entonces, de observar también cómo lo hacían, no me costó mucho. O sea, Y a mí aprendes se de observar, porque claro, sí, ahora y a mí se me da antes muy bien hablabas de dibujar, TikTok. colores, todo esto se me ha dado bien. Entonces, Ahora es hablamos verdad de que- tutoriales de TikTok, hablamos Sí. de 1000 formas de aprender, pero en ese momento, con, no sé, 14, 15 años, de observar el maquillaje de tu madre, de la novia que tenías entonces, de la niña del exorcista, y luego, por ejemplo, ¿de dónde sacabas los materiales? Vine un día, me vine al centro y paseando por aquí por el centro, pues tiendas que yo veía con peluca, entraba y preguntaba, o tiendas que yo sabía que trabajaban, porque yo llevo haciendo teatro desde los 13 años, entonces tiendas que yo sabía que trabajaban con maquillaje teatral, pues iba y preguntaba. Y me iba y me contaban y lo que había y más o menos con eso. Y aparte siempre también en la compañía de teatro que estaba, siempre he maquillado mucho a las actrices, las he peinado cuando hemos hecho cosas de época. Entonces, bueno, es un mundo que no me he dedicado a ello, pero siempre me ha llamado la atención. Es que el mundo del drag queen es una expresión artística, yo diría, aunque ahora vamos a hablar con detalle, ¿no? Muy completa, porque en realidad tienes, por supuesto, que actuar, pero también tienes que maquillarte, tienes que bailar, tienes que hacer playback, tienes que cantar con tu voz, tienes que saber moverte en un escenario, tienes que saber improvisar. Es un poco el mundo del clown también, o sea, tiene Bueno, el claro, mimo. Depende cómo te acerques al mundo drag. Cada persona, una de las maravillas, yo siempre digo que me gusta, es que cada persona llega de una manera distinta. Hay gente que va por inquietud personal, por una búsqueda de identidad. En mi caso es una propuesta artística, entonces... Claro, a la hora de, si lo tomas como una propuesta artística, es lo que tú dices, es muy interesante porque puedes hacer de todo. Y realmente tienes que tener conocimiento de bastantes disciplinas. No Claro. las tienes por qué dominar excesivamente, pero algunas sí, porque son las que te van a solucionar la papeleta. Pero sí que tienes que ser bastante resolutivo. Ujú. Sobre todo si quieres ya en algo que tenga interacción con el público, que tú quieras que el público sea partícipe entonces, el cabaret, así en general como género, digo, ya no solo desde el drag, o sea, una vedette es muy similar al drag en la propuesta escénica. Era una señora que tenía que cantar, que bailar, que bajarse al Que público, bajar las improvisar, escaleras con tacones de llevar llevar las plumas, la corona, bueno, como pero es muy como parecido se también llame. al mimo. Sí. También el mimo tiene mucho de este tipo de propuestas. O sea, que es Es como todo aglutina. exagerado sin que se note que es exagerado, pero tienes que moverte de una forma exagerada. Luego esto que dices también de la interacción con el público. No todas las expresiones artísticas tienen esa necesidad como tiene el cabaret o como tiene un número. Es que el de cabaret, drag si queen. no. Yo he visto algún cabaret que no integran esto y se queda. Quiero y no Dice puedo. falta. Sí, y cuando alguien está improvisando y notas que está muy guiada esa improvisación, de verdad que se nota. Tú en casa siempre dijiste que ibas a ser drag queen, Es lo que- contaste, fue Sí, una forma natural. Es que fue ¿cómo natural fue? porque yo venía ya a actuar mucho, entonces realmente ahora hay mucho boom con Drag Race y RuPaul desde que sacó, pero si tú recuerdas en los 90 tuvimos una oleada bastante interesante también porque se estrenó Psicosis Priscilas. Hoy Bueno, que apareció en la tele está por hoy primera con vez ella en televisión. comiendo, además. Que me acuerdo, sus apariciones en televisión. En el semáforo y en Crónicas claro. Marcianas, entonces sí. Ella yo creo que fue la primera Sico llegó en el drag. Sico llegó en el 75 a España, un mes antes de que muriera Franco, llegó. Llegó. Y estuvo haciendo cabaret con un personaje que era Di Giorno, que era muy ambiguo y tal. Y Psicosis me parece que por el 95, así fue cuando ella ya sacó Psicosis, o un poco antes a lo mejor. Y es que ella fue muy mainstream en el momento. Bueno, no te digo más que estaba en televisión, efectivamente, cuando en televisión habían 3 millones de personas. Y giras de teatro, o sea, con teatros muy importantes, llenos y muchos, o sea, muy referente. A mí es uno de mis máximos referentes por concepto de espectáculo y de manera de ver el escenario. ¿Y qué te ha contado hoy, cuando habéis estado juntos? Pues mira, habíamos estado muchas cosas. Hoy ha muerto su perrita hace muy poco, entonces está ahí pasando el duelo, está la pobre, porque tenía casi 17 años la perrilla. Entonces hemos estado hablando bastante de la Rox y tal, y que va a hacer dentro de poco, Psicosis está retirada, pero dentro de unas semanas va a hacer una pinceladita en un sitio, entonces estaba muy ilusionada diciendo, bueno, ahora que no me hace falta, que lo hago solo, que no quiero entrar en la batalla, pero de vez en cuando alguna cosita, digo, hombre, pues claro que sí, que hay mucha gente con ganas de seguir viendo ese arte y por el hecho de ser mayor no quiere decir que te tengas que quedar en casa sin hacer absolutamente nada. Sí, luego hablamos un poco de envejecer.
Sí. que yo sé que es un tema que te interesa y lo quiero compartir contigo. Pero antes de que me digas por qué te has puesto este seudónimo, Sí. vamos a irnos al momento en el que no sé si estás haciendo la mili, el servicio, ¿no? Sí, El la objeción, sí, la la objeción de de conciencia. Y entonces Daniel Blesa se convierte en Supreme, creo que por algo que tiene que ver con esto. I need love to ease Total. my mind. I need to find someone to call mine. But Mama said you can't hurry love. No, you just have to wait. She said love don't come easy. It's a game of give Qué and guay. take. You can't hurry love. No, you just have to wait. You gotta trust, give it time. No matter how long it takes, but how many heartaches must I stand before I find the love to let me live again? Right now, the only thing that keeps me hanging on when I feel my strength, yeah, it's almost gone. I remember Mama said, no. ¿Por qué eliges Supreme? El Deluxe creo que vino después, Sí. pero ¿qué te llama la atención de la Supreme, de Diana Ross, Bueno, de este trío? Todo el mundo, pero realmente llegué a ellas por Greta y los Garbo. Ah, sí, yo fueron estaba, ellas. estaba escuchando un vinilo que yo tenía que se llama llamada Mr. Brown, se llamaba ese disco, que tenía versiones y algunas originales. Y en los agradecimientos, ellas daban las gracias a un montón de gente que les había influenciado en la música y decía, y la Supreme. Y yo estaba a la búsqueda de nombre y digo, ay, pues Supreme de repente está así como ambiguo, no queda claro si es hombre o mujer, queda como... Dijo, ay, pues esto. Y luego a raíz de esto empecé ya a investigar un poquito más y claro, como no te vas a enamorar de esta... Sí, toda la música de la Motown y toda esta época me gusta mucho. Vale, ¿por qué Daniel Blesa Supreme Deluxe se ha puesto Tarzán de seudónimo? Pues hablando de perros, por el primer perro que yo adopté, que lo tuve 16 años, se llamaba Tarzán, y a la hora de un seudónimo me digo, pues mira, mi perro. Pues sí, Mi ¿cómo primer- te ponías Laia? La es la de ¿Que es ahora, la de ahora? la ya la tengo ahora, sí, la es la de ahora. Hemos hablado antes de Psicosis González y Sí. de ese boom que había en los años 90, pero no sé si estarás de acuerdo conmigo en que después de eso hubo una época en la que el drag queen y el mundo trans no tenía ese reconocimiento ni esa libertad que ahora parece que ha vuelto. Pero hubo unos años, no sé si estás de acuerdo, como de vacío. Sí. E incluso de no... Se programaban pocos espectáculos, como que no estaba bien visto. No estaba bien visto. Y quedó muy reducido a muy pocos locales y con un público muy determinado. Cambió el estilo de música que se escuchaba y fue sí, ha habido... Luego hubo otro repunte, como por 2000, a lo mejor 2006, 2007. ¿Y esos años para ti cómo eran? O sea, cuando alguien tiene un bien, espectáculo... yo he tenido bastante suerte. Es verdad que yo me he ido manteniendo bastante bien, quizá porque es verdad que yo la propuesta, yo al principio hacía monólogos, luego empecé a cantar, ahora más como un cantar, pero antes no, Psicosis sí lo ha hecho siempre, por eso digo que tenemos una, o La Prohibida, entonces es verdad que mi grupo de amistades o de gente que más o menos nos hemos ido juntando es porque tenemos pues visiones parecidas de entender el mundo y el espectáculo. Pero es verdad que yo he tenido bastante suerte. Por eso he seguido potenciando mucho Supreme, porque es que me ha ido bien. O sea, que yo he hecho otras cosas también, he seguido de actor, pero es que Supreme me ha ocupado mucho más tiempo porque me ha ido muy bien. O sea, realmente Sí. me ha permitido ganarme la vida bien. Bueno, imagínate ahora, con un reality, ahora en programas de, no sé, en prime time, ahora sí que es una Pero especie ahora- de no, pero mira, ahora resurgimiento. Ahora me hace gracia porque me pregunta la gente, dice, ¿cómo llevas maquillarte tanto ahora? Digo, no, si ahora me maquillo menos. Que yo antes trabajaba 6 días a la semana, noche a noche estaba ahí. Digo, ahora incluso tengo días que desconecto más de Supreme que antes. Porque cuando estabas trabajando esos 6 días a la semana en garitos, en locales, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tardabas en transformarte? No, ahí yo era bastante menos. Sí, pero Yo, bueno, hablas de 2 horas. Una. 1 hora. Yo en una, como mucho, ya estaba. Porque también sí. O sea, no es lo mismo. En la transformación depende de qué tipo de espectáculo, cuánto tiempo vayas a estar, si se graba, si no se graba, si la gente te ve de más cerca, de más lejos. O sea, hay mucho factor ahí que se puede ir capeando. Y cuando es diario,
también es otra dinámica de trabajo. Hay que adaptarse al espacio, al momento y a lo que te toque hacer dentro de tu propuesta y de lo que te ofrezcas, pero hay que, porque si no te puede ocupar. Yo un tipo dije, no me puede llevar más tiempo no me puede ocupar. De una hora todo, que No, es o más- peluquería, o ma- maquillaje, postizos, Más tiempo del uñas. necesario para lo que me piden aquí, no puedo invertir más de eso. Hay un vídeo que he visto tuyo en Instagram que es como apareces sin maquillar. Algo así como si estás describiendo como que tienes un día reguleras y de repente la siguiente imagen es Supreme Deluxe y dices, ahora ya soy como poderosa. Entiendo, en algunos momentos le pasa a todo el mundo, que estás en casa hecho un guiñapo y en el momento en el que sales, pues coges, te conviertes en alguien. ¿Esa fuerza te la da la interpretación? Claro. Sobre todo, y la responsabilidad de que te vas a poner delante de un público que quiere divertirse y entretenerse. Sí, en un bar va con ese objetivo y si es en un teatro ha pagado una entrada para verte a ti. Sí. Entonces es verdad que muchas veces el artista en general, ya no solamente, pues en ese momento la prioridad es esa gente que está ahí y tú tienes que hacer tu trabajo para esa gente. ¿Y alguna vez has llorado, que has tenido un día horrible, Sí. que has perdido a alguien? Mi madre murió y ya a los 4 o 5 días decidí que ya quería trabajar porque me venía muy bien. Porque es verdad que esas 2-3 horas que tú estás en el escenario, es que es verdad que desconectas del todo. O sea, del todo lo consigues. Entonces es una tranquilidad. Luego yo llegaba a casa y lloraba muchísimo, pero ese momento yo decía, ay, es que tienes este respiro. Porque es verdad que desconectas y cantas y tal, de verdad que entonces es una manera de esa energía puedes canalizar y al final estás entreteniendo, entonces tu cabeza también sale de un pensamiento triste, partiendo que hoy en día estamos muy obsesionados con tener que estar bien. Y cuando estamos mal y no pasa nada. Quiero decir, lo que no puedes es impedirnos vivir ni hacer que entremos en un pozo. Pero es que los sentimientos tenemos que naturalizar, transitar por ellos. Entonces, si tú tienes una pérdida, como en este caso de mi madre, ¿cómo voy a estar bien? Pues claro que no. Estás triste y no pasa nada. Pero de repente poder salir de ahí durante unas horas, Ese ayudaba primer aplauso después de morir tu madre, ese primer aplauso. mucho, porque además era un local que yo trabajaba muchos años, entonces los compañeros sabían y tal. Entonces, bueno, fue como, fue muy bonito. Supreme, quería hablar contigo de esto que comentabas con Psicosis, ¿no? El proceso de envejecer de alguien que se dedica al mundo del espectáculo, pero específicamente drag queen. Decías, no se habla de esto, es una especie de tema tabú, porque claro, ¿cómo se envejece sobre unas plataformas? No sé por qué tenés esa duda, ¿por qué quieres hablar de eso? Porque es uno de los temas a los que tú quieres dedicar tiempo. No, pero me preocupa el envejecer en general, como dentro del colectivo LGTBI. Me preocupa, porque, y sobre todo desde que conocí a la gente de la Asociación 26 de Diciembre, que se dedican a trabajar con personas LGTB mayores. Y bueno, yo he colaborado con ellos en alguna cosa que eso no me gusta hablar de la asociación. Luego, cuando colaboramos, eso se hace y se hace. Y tienen varias cosas que, la asistencia, gente que está sola, porque muchas veces la familia no, hay gente que está sola en el mundo, muy mayor sola en el mundo, y en una residencia a lo mejor tienen que volver a meterse en un armario del que les ha costado muchísimo salir. Y eso es muy triste. Eso lo has visto. Lo he visto. Que han tenido su vida, han Y envejecido, luego han entrado a una residencia y han tenido que volverse a meter dentro del armario porque no se han sentido aceptados. Claro. Y también el acompañamiento a gente que sabe que va a fallecer, que está con una enfermedad y no tiene a nadie en el mundo. Entonces me preocupa mucho que como sociedad no le demos ese espacio y ese valor en este caso de la gente del colectivo, a la gente que nos ha abierto el camino y que ha puesto las piedras sobre las que estamos caminando ahora. Entonces me preocupa envejecer, no por el hecho de envejecer, porque es algo natural y es algo que tenemos que asumir, porque la batalla al tiempo la tenemos perdida. Entonces, y aparte a mí me gusta envejecer, a mí me gusta cumplir años, yo no tengo ningún problema con la edad. También es verdad que yo ahora mismo me encuentro bien, me veo bien, o sea que... Pero a mí me gusta envejecer, pero me preocupa esa parte, la parte de la soledad, no ya la tuya personal, sino el aislamiento social que te puede provocar. Y creo que eso como sociedad en general nos deberíamos preocupar bastante más, de tener a nuestros mayores pues bien, ¿no? Y atender a las necesidades que puedan tener en esa edad.
Tú además también eres muy didáctico en lo que cuentas, ¿no? Has explicado en tus redes todo lo que se debe a aquellas primeras marchas en Nueva York, con las primeras salidas que se hicieron por el orgullo, lo que se debe a las mujeres y al colectivo trans y todos esos que han ido abriendo el camino. Y es verdad que ahora podemos decir que lo tienen abierto, pero ¿qué pasa con los que lo abrieron? Claro. Que es a quienes tú te refieres, ¿no? Tíos, claro, no han tenido hijos en general, igual se han quedado solos, lo que cuentas, quien les apoyó. Por eso te decía un poco lo del mundo del espectáculo. Mientras tú estás dentro, tienes un papel, pero ya que te bajas, o sea, lo que decía Urquijo, ¿no? Cuando me bajo del escenario y soy normal, ¿con quién me quedo? Bueno, en el mundo del espectáculo, ya no solo el drag, y esto te lo comentan, lo puedes escuchar de actores, de cantantes, de muchísima gente que cuando estás en un momento bueno, todo el mundo quiere estar ahí al lado. Y cuando tienes momentos flojos, que en esta profesión hay muchos, la gente desaparece bastante, ¿no? Sí, sí. Yo, suerte que he tenido, que yo llevo muchos años trabajando, a mí el golpe así de más suerte me ha venido más tarde, me ha venido ya con 43 años, entonces es verdad que los ves venir, o sea, se ve venir ya muchas cosas y dices, madre mía, se nota mucho por dónde va el tema, ¿no? Y ya tienes la vida bastante hecha, pero para alguien que de repente pueda tener un éxito muy joven y transitar por todo eso y en un punto ya mayor poder verte solo después, es que es complicado, ¿eh? Me impresiona mucho esto que dices de, entiendo, mujeres lesbianas, hombres gays que de repente han vuelto a tener que meterse en un armario sencillamente porque o gente han trans, entrado... gente trans, tenemos el caso, ahora han hecho Vestidas de Azul, la serie, los Javis, y ahí el caso de una de las vestidas de la película, que cuando volvió a su pueblo tuvo que volver a ser hombre, porque si no, no le aceptaba la familia. O sea, tú imagínate, entonces toda tu vida decides, das el paso, sales, y luego tienes que volver a lo que tú no eres realmente, y vivir toda la vida así, y haciendo alguna actuación a escondidas, y no sé qué, y tal. Ojo, es que... Pues digo, hay muchos casos, y vamos, ya no solo dentro del colectivo, es que creo que los medios hay que tratarlos en conjunto, pero luego hay que dar ese espacio para ver cada caso individual de las personas, de su vivencia, de su historia, de por qué están ahí, qué les ha llevado hasta ahí. Bueno, Daniel Blesa, Supreme Deluxe, te voy a llevar a un faro. Entonces, me gustaría que me dijeras con quién te gustaría estar y luego qué música quieres que suene. Puede ser un tema tuyo, puede ser una canción que a ti te diga algo, puedes estar con quien tú elijas, acompañado, sola, lo que quieras, con tu perra, con Tarzán y eso. ¿Y por qué estarías sonando esa canción y con quién te gustaría encontrarte o reencontrarte? Mira, la perra estaría porque si yo me muevo, la perra se mueve conmigo, ¿no? La Laia viene aquí incorporada. Y entonces estaría con mi abuela. ¿Con tu abuela? ¿Cómo se llama tu abuela? Mi abuela se llama Luisa. Luisa. Y estaría con mi abuela, porque ella es mayor, entonces yo ahora todo el tiempo que puedo estoy con ella. Y entonces, como es con ella, pues o sonaría algo de Madrid, porque mi abuela nació en el Puerto de Embajadores, entonces o sonaría algo muy madrileño, o sonaría algo de Jorge Negrete, que a ella le encanta. Así. Una ranchera o algo que a mi abuela le gusta mucho, entonces o algo de su tierra, porque ella es muy castiza, o algo de Jorge Negrete. De Jorge vale. Negrete. Dibújame a tu abuela. Dime en ese faro, pues no sé si ella tiene un vestido que lleva habitualmente, con un vestido con el que tú le recuerdas. Si estamos en costa y hace buen tiempo, pues ella estaría con alguna batita de estas como de playa, de verano, estas así sueltecitas, fresquitas, algo así. La típica de abuela. La típica de abuela, la bata de flor está sueltita, fresquita, estaría así con su... Ella cuando te vio, cuando te ha visto de Supreme, ¿qué ha dicho? Nada. Pero flipando, feliz. Sí, pero sí, mucho. Pero como, ¡ole mi nieto! Claro, y ahora cuando sale en la tele y tal, y cuando... Claro, entonces ella muy bien, sí. Además presume mucho con las amigas y con todo, sí. Pues vamos a dejarte aquí, con tu perra Laia, que va contigo a todas partes, con tu abuela Luisa, en este faro, y sonando esta canción, que seguro que ella la va a cantar entera. Sí. Y tú también. ¿Qué te decía, manito? Te voy a hacer tus calzones. ¿Cómo? Como los usa el ranchero. Te los comienzo. Daniel Blesa, Supreme Deluxe, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ti, un placer. Faro.
que lo sacaba de cuero. Allá en el rancho grande, allá donde vivía. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.